Bienvenida a Menstrual, el podcast donde expertas en salud y educación menstrual resuelven las dudas que todas hemos tenido alguna vez a lo largo de nuestra vida cíclica. En Menstrual, no te quedes con la duda. Hola, soy Paloma Alma, divulgadora del ciclo menstrual y emprendedora. Y como fundadora de Menstrual te doy la bienvenida al podcast en el que resolvemos todas tus dudas menstruales de la mano de las mejores expertas en salud y educación menstrual. Y en el episodio de hoy vamos a contestar a la gran pregunta: ¿me puedo quedar embarazada mientras estoy menstruando? Y para resolver esta gran duda hemos invitado hoy a Carolina Saldarriaga. Como educadora del método sintotérmico y coach de matrescencia, Carolina ayuda a sus pacientes y a sus alumnas más bien a conocer en profundidad su ciclo menstrual y aprender a administrar su fertilidad de manera natural durante todas las etapas del ciclo reproductivo, ya sea para evitar o para conseguir un embarazo. Y hoy me gustaría hablar con ella precisamente de esto, de conocerse, conocer el cuerpo, conocer nuestra fertilidad y la posibilidad de quedarnos embarazadas durante la menstruación. Y también sobre todo lo que necesitamos saber sobre nuestra ventana de fertilidad. Así que muy bienvenida, Carolina. Gracias, Paloma. Qué honor estar aquí de nuevo contigo. Carolina y yo nos conocemos ya desde hace tiempo, ya he aprendido con ella muchísimo, concretamente sobre el método sintotérmico, que es algo que creo que debería ser de obligatorio conocimiento para todas las mujeres, ¿no? Antes de empezar a menstruar. Pero que muchas de nosotras no llegamos hasta el método hasta que estamos en la época de buscar o no buscar embarazo. Normalmente suele ser buscar embarazo y luego ya cuando aprendemos todo sobre la ventana de fertilidad lo usamos a posteriori también para no quedarnos embarazadas, ¿no? Me parece como que qué pena no conocer esto mucho antes y evitarnos sobre todo mucho estrés, muchas medicaciones y muchas cosas. Pero bueno, nos vas a contar tú un poco mejor, Carolina, de qué va todo esto, pero me gustaría que empezases por contarnos qué te ha llevado a ti a dedicarte a esto y a especializarte en esto tan concreto. Bueno, la verdad que ha sido puramente por mi experiencia personal, porque a mí el método sintotérmico literalmente me cambió la vida y me di cuenta que era algo tan importante y tan valioso, un conocimiento tan valioso para las mujeres y que en verdad es cierto que todas deberíamos por lo menos aprenderlo, porque nos permite tomar decisiones informadas. A mí eso es lo que me parece clave, como sin tanto miedo, sin tantos mitos, sino realmente conociendo nuestra biología y nuestra fertilidad de forma científica y certera. Y con eso, como tú decías, podemos gestionar nuestra fertilidad naturalmente sin anticonceptivos hormonales, si es lo que decidimos. Entonces, para mí fue un camino como muy personal, donde yo intenté aprenderlo sola durante muchos años, como que no entendía bien de qué iba hasta que por fin di con una educadora y lo aprendí y, o sea, fue como se me abrió la cabeza completamente y lo empecé como a hablar con gente conocida y con amigas y todas eran como, esto es algo que necesitamos, así que pues me certifiqué y ya llevo como 5 años enseñando el método y la verdad que, o sea, es un superpoder que todas tenemos ya dentro nuestro y que solamente hay que aprender a sacarlo a, a- a partir de pura información. Es información científica y certera sobre nuestra fertilidad. Estaba viendo que este método tiene un alto porcentaje de fiabilidad, ¿no? Porque al final estábamos justo tú y yo hablando de este tema, ¿no? De que hay muchas apps en las que puedes registrar cada cuánto te viene el ciclo, en las que puedes incluso registrar la temperatura, pero al final es un combo de muchas cosas, ¿no? Y no podemos como dejar en un algoritmo la responsabilidad de nuestra fertilidad. Es demasiado, demasiado riesgo. Y también hablábamos de que a veces como que da pereza, ¿no? Es como que yo misma te lo estaba diciendo, ¿no? Como qué pereza ponerme ahora, pero al final es más pereza da no poder disfrutar con libertad de tu sexualidad y de lo que tú quieres con tu cuerpo. Entonces, Total. es algo que merece totalmente la pena. Sí, y que en realidad no es tan complicado como la gente cree. Y sí, todos estos apps y algoritmos te hacen creer que esa es la forma más sencilla y que es la forma más eficaz. Pero pues el tema con los apps y los algoritmos es que la fertilidad puede cambiar y además no están teniendo en cuenta el biomarcador más importante, que es el fluido cervical.
y realmente no es tan complicado y cada vez hay más herramientas que nos lo facilitan. Así que la verdad es que en unos pocos ciclos uno ya lo puede estar practicando perfectamente sin depender nunca más de algoritmos, de pagar suscripciones y de igual seguir medio intranquila porque no estás 100% segura que sí entiendes exactamente cuál es tu ventana fértil. Para que veáis, yo llevo muchísimos años trabajando esto, conozco muy bien mi cuerpo y aún así me entran dudas o quiero como conocer más. Y Carolina tiene las respuestas, o sea que yo os animo a que visitéis su perfil en menstrual.com. Os voy a dejar el perfil por aquí linkeado y vais a poder ver todos los cursos que ella ofrece, los servicios de acompañamiento, vais a poder cotillar y vais a poder también hacerle preguntas directamente para ver si os puede ayudar en vuestro caso. Que ahora nos va a contar también ella qué tipo de casos puede acompañar, pero a mí me gustaría un poco que nos contases de manera general qué es esto del método sintotérmico y qué tiene que ver con la pregunta de hoy de si nos podemos quedar embarazadas durante la menstruación. ¿Qué es realmente el método sintotérmico? Ok. A mí la forma en que más me gusta explicarlo es como un poquito con una analogía para que la gente lo logre entender bien. Entonces, tenemos unos biomarcadores de fertilidad, fertilidad que nos manda nuestro cuerpo de forma predecible con los cambios cíclicos hormonales. Entonces yo a eso lo digo como tienes una brújula interna que tú tienes que aprender a interpretar y a leer para poder escribir un mapa. Y ese mapa sería tu gráfico del método sintotérmico. Entonces lo que tú estás haciendo es de forma diaria haciendo unas observaciones y unas anotaciones. Entonces tú estás revisando tu fluido cervical y tomando tu temperatura basal y estás metiendo esta información en un gráfico especial que luego aprendes a interpretar para tú entender cuando abres y cuando cierras tu ventana fértil, con unas reglas específicas. Esto está estudiado desde los años 60, o sea, esto es basado en la ciencia de la fertilidad, ¿ok? Entonces, se puede usar tanto para evitar como para buscar embarazo. Y sí es altamente efectivo, o sea, la efectividad es proporcional a la de los métodos hormonales, pero es un método que depende del usuario, ¿sí? No es como me pongo una inyección y me olvido, es algo que requiere participación activa, pero que al final del día nos toma 3 minutos, o sea, de verdad que no nos toma más de eso al día. Hay una curva de aprendizaje, también siempre digo eso, es como aprender a manejar, hay una curva de aprendizaje, pero una vez lo aprendes ya no se te olvida y ya no lo tienes que pensar mucho. Entonces, básicamente es eso, es aprender a leer el lenguaje de tu cuerpo, leer los biomarcadores de fertilidad que tu cuerpo tiene para aprender a escribir un mapa y simplemente tú poder tomar decisiones a partir de lo que graficas, que van a evitar o buscar embarazo y también te da mucha información sobre tu salud hormonal y general. Estaba pensando que el otro día hablando de este tema salió el método Gino, que quiero que nos expliques las diferencias, porque alguien cercano a mí decía, sí, este era el método Gino que nos enseñaban, pero de ahí salió vuestra hermana, ¿sabes? Pero que no es lo mismo. Entonces, cuéntanos la diferencia por si a alguien le suena este tipo de método que se usaba en los 90, los 80, que al final creo que era simplemente contar los días, para que entendamos bien la diferencia. Claro, sí, lo que pasa es que es como una, no me quiero extender demasiado, pero sí, el método Gino-Naus, que también se conoce como el método del ritmo, digamos que fue el primer método de este tipo que existió cuando todavía no se entendía también de la fertilidad. Entonces, unos médicos se dieron cuenta que la ovulación se daba más o menos en un momento específico del ciclo y empezaron a hacer unos cálculos para que las mujeres contaran días y supieran cuándo era su ventana fértil. Pero, oh sorpresa, los ciclos cambian y no todas tenemos ciclos regulares y los ciclos regulares no son solo los de 28 días. Entonces, a medida que fue avanzando la ciencia y a medida que se fueron haciendo más descubrimientos, como por ejemplo el tema del fluido cervical y de la temperatura basal, lo de la temperatura basal de hecho vino antes, entonces estos métodos fueron avanzando y el Oginonaus es obsoleto porque simplemente estás contando días y marcando como, esta es mi ventana fértil según cálculos y según algoritmos. Entonces, estos apps tan modernos con algoritmos y cosas se parecen mucho más al método del ritmo que realmente son más avanzados, porque pues sí tienen estos algoritmos, obviamente son más avanzados, pero no tienen en cuenta el fluido cervical, que en realidad es la gran clave para entender la fertilidad. Entonces, con Oginonaus, que es método del ritmo, simplemente cuentas días y estás adivinando la ventana fértil. Con método sintotérmico estás haciendo observaciones y anotaciones diarias de los biomarcadores de fertilidad y estás determinando cuándo abres y cuándo cierras tu ventana fértil. Y eso cada ciclo se va a ver ligeramente diferente por más regular que seas.
Entonces estás escribiendo un mapa con la información que te da tu cuerpo día a día. Y también entonces vas a poder entender cuando pasas de una fase a otra, que vas a poder gestionar mucho mejor tu energía, vas a entender mucho mejor también tus cambios de humor, por ejemplo, y te ayuda para un montón de cosas. Pero lo que estás haciendo es realmente leer el lenguaje de tu cuerpo, no adivinar. Y importante aquí porque la pregunta que nos trae hoy, que es la de si nos podemos quedar embarazadas mientras menstruamos, esa pregunta surge porque hay muchas mujeres que piensan que la semana en la que están menstruando es una semana que está alejada de su ovulación y entonces dicen, bueno, pues esta semana tengo una relación completa y no me puedo quedar embarazada. Y oh, sorpresa, luego vienen embarazos. Entonces, Sí. ¿qué es lo que...? Vale, voy directamente a la pregunta. ¿Me puedo quedar embarazada mientras estoy menstruando si mantengo relaciones sexuales sin protección? Ok. Entonces, es una pregunta compleja, pero vamos a tratar de cómo llevarla como a lo más sencillo. La respuesta es depende. ¿Y por qué depende? Porque los ciclos pues son diferentes. Entonces también depende un poquito de las circunstancias particulares de una mujer. Hablemos sobre una mujer con ciclos regulares. Entonces, ¿qué pasa? Así funciona la fertilidad. Los espermatozoides pueden sobrevivir en el tracto reproductivo hasta 5 días cuando hay las condiciones apropiadas, es decir, cuando hay fluido cervical estrogénico, que es el fluido fértil, que es el que mantiene a los espermatozoides vivos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos ciclos cortos, o sea, ciclos de menos de 24 días, nuestra ventana fértil podría abrirse cuando todavía estamos menstruando. Y si tenemos una relación mientras estamos menstruando y ya había fluido estrogénico, entonces esos espermatozoides pueden quedarse vivos hasta 5 días. Y eso es lo que podría llevar a un posible embarazo. Entonces no es tanto que quedemos embarazadas durante la menstruación, sino que ya había presencia de fluido estrogénico y los espermatozoides se quedan esperando a que se libere el óvulo. Entonces, ese podría ser un caso, como si hay ciclos cortos. Y otro caso es cuando no tenemos ni idea qué está pasando con nuestro ciclo. De pronto estamos teniendo ciclos muy largos, estamos dejando anticonceptivos, estamos en posparto, como estas situaciones hormonales particulares, y estamos asumiendo que todos los sangrados son menstruación. Ese es el otro tema. No todos los sangrados son menstruación. Una menstruación real solamente le sigue a la ovulación. ¿Okay? Entonces, la ovulación es la parte central del ciclo. Si no ovulamos, no estamos menstruando. Entonces, por ejemplo, te lo voy a poner con un ejemplo de una de mis alumnas actuales que estaba dejando anticonceptivos y digamos que al dejar anticonceptivos, las mujeres pueden volver muy rápidamente a tener ciclos regulares, depende de muchos factores, o puede que el cuerpo se demore un tiempo como en reconectar todo este sistema hormonal de retroalimentación hormonal. En su caso, fue lo segundo lo que pasó. Entonces, lo que normalmente pasa es que tu cuerpo intenta ovular, pero no lo logra. ¿Y qué pasa? Cuando tu cuerpo está en esa fase de antes de la ovulación, el estrógeno es la hormona dominante. El estrógeno hace que el endometrio se ponga más grueso. Y cuando pasamos mucho tiempo sin ovular, no hay nada que contrarreste el estrógeno, es decir, no producimos progesterona. La progesterona es lo que mantiene el endometrio en su lugar. Entonces se dan estos sangrados por deprivación de estrógeno. Como que ese endometrio se derrama porque no, o sea, eventualmente no hay nada que lo mantenga, no hay la progesterona. Entonces se derrama, pero eso no es una menstruación real, es un sangrado diferente que es por esta deprivación de estrógenos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas mujeres, por ejemplo, dejando anticonceptivos, esto también pasa en el posparto, porque las hormonas pues están regulando de nuevo. Dicen como, ay, es que estoy menstruando varias veces al mes o, o cada 2 semanas, pero no estás menstruando cada 2 semanas o varias veces al mes, no estás ovulando de forma regular. Y esos sangrados potencialmente son muy fértiles porque hay bastante actividad ovárica. Entonces puede que la ovulación esté a la vuelta de la esquina. Entonces pasa lo mismo. Puede que tengamos relaciones con esos sangrados porque asumimos que son infértiles, pero si ya hay presencia de fluido estrogénico y ovulamos unos hasta 5 días después, entonces podríamos quedar en embarazo. No sé si estuvo muy complejo. Es complejo, pero al mismo tiempo lo que tú dices, es cuestión de saber qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que para recapitular, las tres cositas que se ven en el método sintotérmico, si quieres como recapitular para que entendamos todo lo que hay que ver,
y cómo tú también enseñas este método, ¿no? ¿Cómo podemos aprender este método? Sí, yo sé que suena complejo porque es que nunca nos enseñaron esto. Nunca nos enseñaron bien cómo funciona nuestro cuerpo ni la fertilidad, pero de verdad no es tan complejo como parece. Lo que pasa es que pues sí toca como sentarte y aprenderlo. Pero básicamente lo que vamos a tener que tener en cuenta es em, nuestro ciclo y las señales que nos manda. Entonces, nuestro ciclo empieza en el día 1 con una nueva menstruación y eso es lo que vamos a ir registrando. Ok, estoy en mi día 1, estoy menstruando, voy anotando la cantidad, la calidad y a medida que van pasando los días, un ciclo menstrual típico va a ser menstruación, unos días secos y luego se va a abrir la ventana fértil con presencia de fluido estrogénico cuando empieza a aumentar el estrógeno. Y cuando el estrógeno llega a sus niveles máximos, se va a lanzar otra hormona que es la LH, que es la que hace que ovulemos. Después de que ovulamos, entonces ese fluido estrogénico se va rápidamente a secar y nuestra temperatura basal va a aumentar. Entonces eso es lo que vamos a poder determinar. El principio de nuestra ventana fértil con el fluido cervical y el final de nuestra ventana fértil con el fluido cervical y la temperatura basal. Estamos uniendo biomarcadores para que sea más efectivo. Y ya el resto del ciclo es infértil. Después de que ovulamos y hemos cerrado nuestra ventana fértil, no podemos quedar embarazadas hasta el siguiente ciclo. Obviamente, si uno no hace un seguimiento riguroso de su ciclo, pues tiene que asumir fertilidad todo el tiempo porque no sabe en qué momento del ciclo está. Pero no podemos quedar embarazadas en cualquier momento del ciclo. Y lo podemos aprender con ciclos irregulares, lo podemos aprender dejando anticonceptivos, lo podemos aprender con SOP, pero pues ahí sí toca hacer un seguimiento más personalizado, pues porque sí hay más, digamos, más cositas así, ¿no? Como, bueno, puede que tengas sangrados que no son menstruación, necesitas un seguimiento más cercano. Pero cuando hay ciclos regulares, o sea, de 24 a 38 días más o menos, no estamos dejando anticonceptivos, no estamos en posparto, es súper sencillo de aprender realmente. O sea, no es algo que tome más de un par de ciclos cuando se aprende de forma correcta. Tú das talleres, clases y seguimiento personalizado, ¿verdad? Sí, tengo un curso que ya llevo dando muchos años, entonces tengo un programa híbrido donde es un curso pregrabado que tú ves como a tu propio ritmo y que está organizado por módulos, te da toda la información que necesitas y luego hago sesiones individuales para ir revisando los gráficos, asegurando que están haciendo todo bien, dependiendo pues de las intenciones de fertilidad, si quieren evitar o buscar. Entonces ahí vamos como complementando con sesiones personalizadas. Que suele ser como la mayoría de casos que acuden a ti. ¿Tienes de todo o dirías que ves más buscar embarazo, evitar embarazo o otras situaciones? Para hacernos una idea de quien nos esté escuchando, saber quién puede acudir a ti. La mayoría de las chicas que llegan a mí quieren evitar embarazo, pero su propósito principal es conectar más con su cuerpo y con su ciclo, como conocerse muy bien, tener como esta tranquilidad de gestionar su fertilidad sin depender de terceros. Y normalmente lo que quieren es evitar embarazo y estar listas para cuando quieran buscar. Entonces, que no se encuentren con sorpresas, que no se encuentren con que no pueden quedar embarazadas porque tomaron anticonceptivos 20 años y nadie les advirtió, sino que quieren normalmente como ir dejando anticonceptivos o muchas veces ya los han dejado y quieren realmente aprender a gestionar su fertilidad de forma autónoma para evitar embarazo y más adelante para lograr. Esa es como la mayor parte de la gente que llega a mí. Y tengo muchas alumnas que han hecho justamente eso, como evitar embarazo, un embarazo, dos embarazos, usarlo en posparto, como las he acompañado ya como durante muchos años. Qué bueno. Es lo más Y, lindo. y para quien no tenga ni idea de esto, ¿cómo se mide la temperatura basal? Ok. La temperatura basal se mide con un termómetro especial, que es a 2 puntos decimales. Apenas nos despertamos, la primera cosa que hacemos por la mañana, después de dormir por lo menos 4 horas seguidas. Ahora, no es la única opción. Afortunadamente todo va avanzando y tenemos opciones como el Tempdrop, que es un termómetro, es un dispositivo, no es un termómetro, es un dispositivo con el que dormimos en la parte superior del brazo, está como anidado en un brazalete, te lo pones cuando te vas a dormir, lo tienes que usar 3 horas seguidas y dormir 2 horas de esas durante la noche, pero no tienen que ser seguidas, puedes, lo que digo, puedes pararte al baño 1000 veces, puedes desvelarte, si eres mamá puedes dar teta 800 veces, o sea, no tienen que ser horas seguidas.
y por la mañana te lo quitas. Y lo que hace es medir tu temperatura axilar toda la noche y aprende tu patrón personal y aprende cómo quitar estos factores externos. Entonces también funciona con algoritmos. Los algoritmos no son enemigos, solo que hay que saber usarlos. Es lo que siento, como nos dan herramientas adicionales, porque esto pues elimina la necesidad de tomar la temperatura todas las mañanas, que ojo, tampoco es tan grave. Yo lo hice como 5 años, de verdad no es complejo, pero cuando me volví mamá fue como, o sea, no puedo lactar a libre demanda y tomarme la temperatura basal. Y ya me quedé con el Temdrop. Entonces también existen esas opciones, pero la tomamos, sí, apenas nos despertamos, primera cosa en el día. O sea que la respuesta, para quien ha escuchado hasta ahora, es que sí. La respuesta a la pregunta que traíamos hoy, que sí, pero que hay que tener en cuenta muchas cosas. O sea que la respuesta no es tan sencilla. Y entre otras cosas, lo más importante, que es conocer las particularidades de nuestro ciclo y entender que somos cíclicas. Y eso supone que vamos cambiando, que cada ciclo es diferente, que esto no es aprendernos una vez y ya nunca más cambiamos, sino que al final son muchos factores los que determinan nuestra fertilidad, muchas cosas que nos ocurren, pasamos por épocas muy distintas, ¿no? Pues como comentábamos, no es lo mismo ser soltera soltera, no tener hijos que tener hijos, que estar justo en el posparto, que tener hijos mayores, que es diferente, ¿no? O estar sometidas a estrés, que no podemos dormir o que tenemos insomnio, o que estar de vacaciones, o que estar de viajes. Al final son muchos factores y lo importante es hacer un seguimiento y conocernos mucho. Así que os invito a todas a que vayáis al perfil de Carolina, que veáis todos los servicios que ofrece, que le preguntéis vuestra casuística, decir, oye, estoy dejando la píldora, o oye, estoy de posparto, o ¿en qué momento puedo empezar a aprender contigo? Porque creo que es un conocimiento al que no hemos tenido acceso y que de verdad puede cambiarnos a toda la vida, ¿no? Sobre todo si no te sientes tan inclinada a tomar anticonceptivos hormonales que al final tienen muchas contraindicaciones de las que no siempre estamos, tenemos conocimiento. Así que nada, os invito a todas a que buceéis en el universo de Carolina, que tiene muchísimo que aportarnos. Yo he aprendido muchísimo con ella y de hecho te doy las gracias porque cada vez que hablo contigo es como una masterclass, o sea que gracias. Y para terminar, te quería preguntar si hay algún libro sobre toda esta temática que estamos hablando que te gustaría recomendarnos. Sí, a mí me encantan para siempre los libros de Lara Brayden, que es una doctora neozelandesa, creo, y son súper fáciles de leer y de entender y también están en español. Entonces ya tiene dos. Uno que se llama Cómo mejorar mi ciclo menstrual, que sirve mucho para las que de pronto tienen como síntomas como premenstruales, menstruaciones dolorosas o como algún tipo de desbalance que sientan que necesitan mejorar, porque da tips como muy prácticos y sencillos. Entonces me encanta ese libro y tiene otro que se llama Cómo mejorar tu salud hormonal, que es también para entender las hormonas después de los 40, porque claro, ahí entramos como en otra etapa, o realmente desde los 30, ¿no? Como la etapa de la perimenopausia y la menopausia, entonces también es como apoyar nuestra salud hormonal, como después de los 40. Entonces, esos dos libros los recomiendo muchísimo, me parecen muy valiosos y están disponibles en español también. Pues muchísimas gracias, Carolina. A ti. Contacto. Seguimos hablando, tú y yo hablamos mucho. Yo siempre he tenido tu opinión como experta y siempre descubro algo nuevo contigo, o sea que muchas gracias. Y a las que nos estáis escuchando, os voy a dejar todo el libro, el perfil de Carolina, todo linkeado en las notas del podcast. Y además también os voy a dejar el link a un recurso para que podáis seguir trabajando en el bienestar de vuestro ciclo menstrual, que ya sabemos que es algo básico para nuestro bienestar general. Y si te ha gustado el podcast, que estoy segura de que sí, te animo a que te suscribas, a que le des un like, a que le pongas estrellitas para que pueda llegar a más gente y que lo compartas con alguna mujer de tu alrededor a la que quieres mucho y quieres que aprenda un poquito más sobre su ciclo menstrual. Muchas gracias, nos seguimos escuchando y nos escuchamos al próximo episodio. Gracias. Chao, gracias.